Muy buenas tardes, estimados video oyentes, damas, caballeros del mundo, del planeta. Cuando tengamos indicios de que verdad lo que estoy diciendo es verídico, con más gusto lo diremos. Pero hasta ahorita lo que sabemos, pues tenemos ya un muy buen número de video oyentes en varios países. Entonces, hoy me anima mucho, nos anima mucho, el completar una parte del programa anterior que quedó pendiente, pero que es sumamente interesante. A bien recordar, se trataba de los mayas, obviamente, pero se hablaba de algo de el espíritu y la materia. Mencionamos al inventor del psicoanálisis, el doctor austriaco, alemán, creador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Y ahí me permití comentar algo de un doctor mexicano llamado Salvador Roquet Pérez. Y si no mal recuerdo, dije que no ha sido todavía reconocido como mexicano en este país, México. Se le ha reconocido, como en otros países lo hacen, y hasta premios Nobel les dan, ¿verdad? Y también recuerdo que dije que este creador del psicoanálisis, pues fue el gran descubrimiento, digamos, del siglo XIX, pero ese psicoanálisis se quedó atrás cuando el doctor Salvador Roquet Pérez, veracruzano, pues inventó, realmente apoyado con María Sabina, la mujer sabia que habita la región Mije, donde confluyen la Sierra Madre Oriental y la Occidental, aquí en el nudo mixteco que se le llama, que es parte de Oaxaca la mágica. La buscó, se conocieron, e hicieron una buena relación en función de ayudar a los demás, a los enfermos de la psique. De ahí vino que su teoría se llamó psique, estudio de la psique, PSI, psiquiatría. Bueno, pues a raíz de eso salió que hay un doctor, no sé si había vivo, el doctor Brian L. Weiss. Y les dije que se me había olvidado traer ese libro, aquí está ahora. Muchas vidas, muchos sabios, le llama lo inexplicable. Pero es tan explicable que dice aquí que la verdadera historia de un psiquiatra, PSI, psiquiatra, no psicólogo, una joven paciente y una terapia que cambió su vida al penetrar en el mundo oculto de la reencarnación. Y aquí lo demuestra. Aquí está. Sé que hay más libros de él, pero este fue el primero y el principal. Aquí narra con toda veracidad que esta joven mujer, bueno, este doctor trabajaba en el Hospital Monte Líbano de Miami, y tengo entendido que hay más sucursales, digamos, en Estados Unidos. Y esta chica, bellísima, trabajaba ahí mismo en el hospital. Y nomás les voy a leer una pequeña parte. Se llamaba Catherine. Y dice, Catherine es, bueno, en ese tiempo él habla del presente de aquel tiempo. Dice, es una mujer extraordinariamente atractiva, de ojos color avellana y pelo rubio. Por esa época trabajaba como técnica de laboratorio en el hospital Monte Líbano, donde yo era jefe de psiquiatría, y también ganaba sumas adicionales como modelo de traje de baño. Era bellísima, según lo describe aquí el doctor Weiss. Pasaron 18 meses de psicoterapia intensiva. ¿Te acuerdas la técnica de Freud? Que es larguísima, por cierto. Y que además, si ustedes como pacientes de ese tipo de psiquiatras que siguen el tema de la psicoanálisis inventado por Freud, pues que les vaya bien, que Dios los ayude, porque si caen en manos de
doctor o doctora buenos, pues les va a ir bien. Si no, pues va a estar la cosa muy difícil. Se los digo por experiencia. Yo no caí con ningún psicólogo. La vida me llevó a conocer al doctor Croquet y me dejé en sus manos con la repito, PSI, psicoterapia, que es más profunda. Bueno, pues aquí el doctor Weiss usaba un péndulo para entrar a la hipnosis, que era su técnica. Y entonces, pues era más tardado como es el psicoanálisis, contrario a la psicosíntesis, que es mucho más rápido. Bueno, dice aquí que pasaron 18 meses de psicoterapia intensiva y que Catherine venía a verlo 1 o 2 veces por semana. Era una buena paciente, verbalmente expresiva, capaz de penetrar en lo psíquico y muy deseosa de mejorar. Bueno, al cabo de cierto tiempo la inició en la regresión. Regresión es lo que viene en los sueños. Creo que hablé de eso, que el consciente se duerme o se pierde por alcohol, drogas, lo que sea. Pero el subconsciente no duerme. Es lo que el deep es profundo, ¿no? Queda en la psique, queda pues desde que se tiene uso de razón hasta que se termina, ¿no? Entonces esta mujer, me estoy acordando que cuando llegó a verlo, como era tan bella, pues la piropeaban, no la asediaban, digamos mejor. Pues no tanto, no nada más en la calle, sino en el mismo hospital, médicos, etc. Entonces, el doctor, psiquiatra Weiss, creyó que le pidió ayuda, creyó él que la iba a ver para que lo ayudara y le quitara esos complejos. Por lo mismo, no era eso. Ella sabía manejar esa situación. Lo fue a ver porque tenía mucho miedo de que se ahogaba de sueños que había tenido. Entonces ahí empezó el tratamiento. Fue tan grande la serie de datos que daba de épocas remotas, de situaciones, de lugares, de esto y del otro, como una mente muy culta, de una persona muy culta. Entonces el doctor le pidió ayuda a su esposa, que era psicóloga, o es. Y entre los dos empezaron a recabar todo lo que decía y a buscar. Eran personas cultas y un poco viajadas. Pero fueron descubriendo que lo que esta mujer decía pues era de épocas remotas y de ciudades europeas básicamente. Y olvídense de Edad Media, para atrás, al grado de que llegaron a juntarle 160 vidas. Y no es novela. Científicamente aquí está. Entonces, eso se llama regresiones. Como también se tienen, de alguien hablé, que son proyecciones o tiene otra palabra científica. Pero es lo que muchas veces en sueños nuestro subconsciente recibe señales, porque es para la derecha, para la izquierda, arriba y abajo. Acuérdense lo que dijimos también, lo que es de un lado es del otro, siempre hay dos cosas. Entonces recibía por medio de sueños premoniciones, se llama, premoniciones. Y entonces eso se ha comparado con muchas gentes. Su servidor tuvo 2 que 3 premoniciones, que algún día les platicaré, si nos hacen el honor de escucharnos en el futuro. Tengo bastante experiencia en ese campo, sin ser médico o doctor. Entonces, esta evidencia que les quedé pendiente la vez pasada, pues aquí está cumplida y les recomiendo que lo lean. Les va a agradar. Bueno, punto y aparte. Con su permiso, vamos a dar continuación a nuestro programa número 5 de nuestra segunda temporada de nuestro programa La Historia Prohibida de la Humanidad. Bueno, ahora vamos a hablar de la primera lectura, que es el físico como místico. Aquí estamos entrando en materia y en espíritu. Bueno, David Lewis
que fue un filósofo estadounidense y profesor en la Universidad de Princeton en New Jersey. Está a un lado del estado de Nueva York y comienza precisamente de Manhattan, pasa el río Hudson, donde por cierto se acuatizó un avión hace tiempo, esta película hicieron. Bueno, está del lado oeste. Ahí empieza New Jersey, que se hizo muy famosa en los años 30 porque los gángsters de la época, cuando la ley seca, en los 30, pues vivían del lado oeste cruzando el Hudson. Y qué mansiones, Tuve la oportunidad por trabajo de conocer 2 que 3 mansiones increíbles. Pisos de mármol de Carrara, puertas de metal. Yo no sabía cómo estaban tan... Iba yo con una persona que les vendía a los que pulían aquello, ¿no? Productos químicos. Y yo no sabía, toqué desde luego si eran oro, cobre u otro metal dorado. Pues qué mansiones tenían estos señores gángsters, Bueno, ese es New Jersey. Por lo menos al lado pegado a Manhattan. Bueno, doctor David Lewis, que nació en el 1941 y falleció en 2001, fue, repito, filósofo estadounidense y profesor en la Universidad de Princeton, New Jersey. Un niño que observa el cielo en una noche despejada tiene que contemplar la maravilla del universo y su misterio. Para su mente simple o para cualquier mente, ¿cómo es posible que el firmamento estrellado sea infinito? Porque si hubiese un fin, nos imaginamos que siempre habrá algo más allá. Pero entonces nos preguntaríamos por el comienzo. Antes de eso, y así sucesivamente, ¿qué hubo, no? Tiene lógica. Estos 2 aparentes extremos describen lo que el filósofo y matemático francés Blaise Pascal, que es más conocido su apellido, llamó les deux infinis, o sea, los 2 infinitos. Con todo respeto, no hay. Hay uno solo. Incomprensible. Al sondear este misterio a nivel subatómico y cósmico, la ciencia busca su respuesta dentro del campo del entendimiento finito. Está aquí. Desde la época de Charles Darwin, del 1809 a 1882, que ha quedado en suspenso la teoría de Darwin. No sabemos todavía cómo que salimos del agua, de los peces, animales del agua, y luego nos convertimos en lo que ya hablé de ellos, del planeta Nibiru, los Anunnakis del planeta Nibiru. Bueno, pues entonces, pues cómo no, si dice que Darwin, total, según sé yo, Darwin optó por quedarse en paz. Bueno, a pesar de la infinitud que podemos observar en una noche estrellada, los científicos occidentales nos han dicho que la materia dio nacimiento a la realidad y a la vida. La materia. Y que la realidad es concreta, o sea, finita. En su intento por definir la realidad, por colocarla en una casilla intelectual, la ciencia materialista se adentró en el terreno de los místicos, ¿sí? El reino que desde el principio intentó evitar, pero que no le fue posible. En sus incesantes intentos por profundizar cada vez más en las partículas subatómicas, que son las partículas más pequeñas que el átomo, lo dice, subatómicas, del universo, los físicos más avanzados van descubriendo que nada es como parece, nada. De hecho, encuentran que el universo físico no es sino un pequeño rizo en un océano de energía infinita. Totalmente de acuerdo. Infinita. Aunque hay algunos aferrados a la perspectiva clásica, como el filósofo científico y humanista estadounidense Paul Kurtz, con K-U-R-T-Z, que nació en el 1925 y terminó en el 2012. Y su Comité para la Investigación Científica de Fenómenos Paranormales,
que han ido avanzando y que ya son más normales que paranormales. Y tantos otros en el campo de las ciencias materiales, que insisten en afirmar que nada existe más allá de la materia. Con todo respeto, aseguran que la materia y la realidad son una misma cosa. Pues sí y no. La materia, esto es materia, esto. Y es una realidad, sí. Pero ¿cómo fue compuesto este lapicero? Pues había que profundizar, ¿no? Está igual la materia. ¿De qué materia hablan? Pues hablan de una materia general. Yo me atrevería a decir universal. ¿Pero quién la hizo? Bueno, entonces dicen ellos muy categóricos. Nada existe más allá de la materia. Bueno, asegura que la materia y la realidad son una misma cosa. Pues sí y no. Desafortunadamente para los materialistas absolutos, hace ya algún tiempo que esta corriente de pensamiento cambió. Vaya, vamos avanzando, qué bien. En la primera mitad del siglo XX, Albert Einstein, que creo que lo conoce todo el mundo, que nació en 1879 y terminó en 1955, el gran físico, sorprendió al mundo con sus descubrimientos en el campo de la astrofísica. ¿Astro qué es? Pues es un planeta, y física, pues es el estudio de la materia. Por ahí va, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejamos. Su teoría general de la relatividad abrió las puertas de la ciencia al concepto del misticismo, que es la doctrina religiosa y filosófica, la cual es una comunicación entre las personas y la divinidad. Nos dijo que el tiempo y el espacio están entrelazados, claro, que son coordenadas relativas de la realidad que conforman el continuo espacio temporal. Yo diría espacio-tiempo. Espacio-tiempo, es temporal, ¿no? Sugirió además que la materia es inseparable de un campo energético cuántico siempre presente, que la materia es una condensación de ese campo energético y que este campo inefable, o sea, que no se puede explicar, es la única realidad que subyace bajo toda apariencia. Aquí me voy a permitir rápidamente hacer un paréntesis. Miren, su servidor ha tenido, gracias al Creador, Señor, que yo le llamo Dios, he tenido la oportunidad de conocer muchas cosas, estar en muchos lugares, pues, hermosos, dejémoslo hermosos, y espirituales de la parte occidental. Por ejemplo, les puedo decir que máximo al oriente he llegado a Austria. Sí, a Austria. Y de ahí para la izquierda, al oeste, en lugares muy espirituales. Y bueno, uno nada más. En los Pirineos, que es la frontera, como ustedes saben, entre Francia y España, hay un santuario de la Virgen de Lourdes, que se apareció, lo que sea. Lo que quiero decirles es que ahí es el único lugar, después del mundo me refiero a lo común y corriente de la humanidad, que es el negocio, el placer, la comodidad, etc. El alcoholismo. Está del lado francés todo, ¿no? Pero pasando las rejas de ese santuario y quedando atrás todo este mundo que acabo de narrar a medias, entran ustedes y sienten la espiritualidad. Es la energía positiva que se genera ahí, porque desde que entra una persona, sea sano, enfermo, de edad media o grande, lo que sea, pues deja energía positiva o entra con energía positiva con deseos de sanar. Algunos entrarán por curiosidad, como un servidor, que la que me llevó realmente fue la espiritualidad de mi esposa. Entonces, sienten ustedes esa energía positiva, por eso digo espiritualidad. Salvo ese lugar, pues hay muchos lugares en el mundo. Y yo, servidor, respetando, repito, toda filosofía, todo pensamiento, todo conocimiento,
Pues yo he sentido eso y por eso se los narro. Pero me regreso a Albert Einstein. Dijimos teoría de la relatividad. En una de las sesiones que participé, un muchacho tartamudo, que difícilmente se podía comunicar, entrando ya en plena terapia, terapias que creo que dije de 15, 18 horas, no sé. Empezó a hablar, empezaba, porque no nada más fue una vez, empezaba a hablar con fluidez. Y ese muchacho, que era súper inteligente, pero su bloqueo, sus problemas psíquicos no le permitían medio estudiar nada más, porque sí llegó a algún lugar. Nos empezó a explicar la teoría de la relatividad, se las voy a narrar rapidísimo. Nos puso el ejemplo, él, este chamaco, que no me acuerdo cómo se llamaba, claro. Hagan de cuenta que tomó, así como esta pluma, tomó una regla y dijo, Einstein dice que todo es espacio y tiempo. Y dijo, si quieren empezar de la izquierda a la derecha, o la derecha a la izquierda. Y a mí me llamó, como a varios, pues de la izquierda a la derecha. Quizá por ambidiestros, quizá uno que le llamamos zurdo, empieza de la derecha a la izquierda, lo que sea. Un principio y un fin en una teoría. En una teoría, porque hay más teorías. Entonces dicen, miren, esto es el espacio y el tiempo son las partes que pueden ser infinitas de este espacio. Esa es la relación de espacio y tiempo. Caray, lo pensé y en mi vida he pensado mucho y me han sucedido cosas que es cierto. Eso es espacio-tiempo. Que haya más espacios con sus tiempos es otra cosa. Pero la teoría de la relatividad que dijo Albert Einstein, tiempo y espacio, es lo que acabo de narrarles. Bueno, no soy científico, quiero aclarar, somos narradores de las obras que hemos leído, pero le agregamos nuestra experiencia, por eso estamos aquí, porque la intención es trasladar a quien nos escuche en el planeta Tierra, es hacerles saber que hay muchísima gente que ha dado hasta su vida por estudiar y descubrir X para la humanidad. Nosotros narramos y agregamos algo de nuestro propio peculio porque lo hemos vivido, ¿verdad? Dios nos ha dado la oportunidad de ir, conocer, y por eso les digo, vayan, estudien, toquen, sientan, todo eso, ¿verdad? Porque es cierto. Las implicaciones de lo anterior pusieron en duda las suposiciones más básicas del mundo occidental sobre el universo, la materia y nuestra percepción como seres humanos, pero Einstein solamente abrió la puerta, fíjense, solamente abrió la puerta de la realidad mística. Después de eso vino mucho más. Aquí cabe otra anécdota. A Einstein le preguntaron varias veces, oiga, ¿usted cree en Dios? Sí, pero en el de ese filósofo holandés, se llama de Spinoza, D.S. Spinoza. Sí, dice, pero el de Spinoza. Y si no lo conocen, búsquenlo y van a ver que tiene cosas maravillosas. Que le podemos llamar mandamientos desde un ángulo, ¿verdad? Le podemos llamar. Nada más que de este lado se quedaron en 12, creo, ¿no? Y de este lado es 3 veces más o 4 veces más. Bueno, entonces solamente abrió la puerta de las realidades místicas. La teoría cuántica evolucionó más allá de los hitos de los descubrimientos de Einstein. En su empeño por definir las propiedades esenciales de la materia, los físicos descubrieron que las partículas más diminutas del universo, o sea, los protones, que es una partícula subatómica con carga positiva, que los electrones, que es una partícula subatómica con carga negativa, los fotones, que es una partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, etcétera, que es el tejido mismo del universo material. Quizá Einstein dijo ETC, pero pues el autor de esto que estamos leyendo puso etcétera. Y es muy conocida esa palabra. Sin embargo, buscamos y encontramos que es el tejido mismo del universo material. Trascendían la realidad tridimensional de 3 caras.
descubrieron que los electrones no son materia en ninguno de los sentidos clásicos del término. O sea, no se pueden tomar así. Por ejemplo, el diámetro de un electrón no se puede medir. Pues, esto que tengo en la mano, sí, pero el nivel que estamos hablando no se puede. Se puede demostrar que un electrón puede ser a la vez onda y partícula, cada una con características diferentes que desde un punto de vista puramente material debería de excluir la existencia de la otra parte, de la otra. En tanto partículas, los electrones se comportan como un objeto visible más grande. Yo agregaría, en tanto a las partículas, sí. Los electrones se comportan como un objetivo visible más grande. Por ejemplo, una pelota de béisbol o una piedra. Sin embargo, en tanto ondas se transfiguran misteriosamente, convirtiéndose en grandes nubes de energía. Muestran propiedades mágicas al extenderse por el espacio con la habilidad aparente de la bilocación, que es que una persona u objeto estén en dos lugares al mismo tiempo. Además, los físicos han descubierto que estas habilidades mágicas, así lo marcan, caracterizan a todo el universo subatómico, lo que añade una dimensión alucinante y mística a la naturaleza del propio universo. Otras revelaciones, aún más sorprendentes, aguardaban en el mundo de la física. Los físicos modernos descubrieron que el observador, de hecho, determina la naturaleza de una partícula subatómica. Cuando los físicos observan las partículas como tales, encuentran, razonablemente, que son partículas. Pero cuando observan las mismas partículas como ondas, encuentran que son ondas, lo que implica que la materia, en lugar de ser inamovible o finita, se define en función de la perspectiva consciente más que por ser inamovible o finita. Pues sí. ¿A qué cambia? Pues ahí se los dejo de tarea, porque si no, puedo decir algo que no vaya. Seguimos con otra lectura, que se llama Una comprensión más profunda. El físico estadounidense David Bohm, B-O-H-M, que nació en el 1917 y falleció en el 1992, uno de los protegidos de Einstein, ahondó más en este misterio, llevando, yo no diría protegido, yo diría alumno, llevando las implicaciones de la nueva física aún más lejos. Se dio cuenta de que si la naturaleza de las partículas subatómicas depende de la perspectiva del observador, entonces es inútil buscar las verdaderas propiedades de una partícula. Sí, de una partícula, como pretendía la ciencia, o pensar que las partículas subatómicas, que son la esencia de la materia, existen, siquiera antes de que alguien las observe. Ah, caray, entonces se queda en el espacio. En sus experimentos con plasma en el laboratorio de radiaciones de Berkeley, California, la Universidad de California, Bohm descubrió que cada electrón actúa como parte de un todo interconectado. Pues sí. En el caso del plasma, un gas que contiene una alta concentración de electrones e iones positivos, los electrones asumen más o menos la naturaleza de un organismo autorregulado, como si fueran inherentemente inteligentes. Para su sorpresa, Bohm encontró que el mar subatómico que había creado era consciente. Por extensión, podría decirse que la inmensa realidad subatómica, que es la creación material, también es consciente. O sea, irreal. Para quienes previeron las implicaciones
Bohm hizo añicos, pedazos, la útil pero limitante premisa que en tiempos modernos llevó a la ciencia a la obtención de tantos logros. Además, cruzó una nueva barrera más allá de la que acechaba lo desconocido. Una zona de penumbra científica, eso es lo que era. Resultó ser que la observación intelectual, que había sido el punto de apoyo del método científico desde el científico, filósofo y político inglés Francis Bacon, también muy conocido, que nació en el 1506 y falleció en el 1626. Creo que hasta Sir inglés Francis Bacon. Solo era capaz de llevar al observador hasta un límite. Al igual que todo dogma, lo que alguna vez fue una pauta útil se volvió una limitación asfixiante. Bohm demostró que el intelecto humano por sí solo no era capaz de adoptar una comprensión más profunda. Pues perdónenme, pero estaba equivocado el señor Bohm, porque se sabe en la actualidad lo que nos dejan saber, ¿verdad? Pero se sabe que va más adelantados sus estudios o descubrimientos. Bohm sugirió que la realidad es de una naturaleza más sutil de lo que es capaz de definir el pensamiento humano lineal, o sea, ortodoxo, el cual representa los confines de la ciencia y el intelecto modernos. Dentro del tejido de la realidad, descubrió no solo el fenómeno de la dualidad entre ondas y partículas, descrito anteriormente, sino una interconectividad, un no espacio o realidad no local, donde lo único que existe es la apariencia de que las ondas también pueden ser partículas. Se dio cuenta, tal vez intuitivamente, de que en la última instancia carece de sentido tratar de ver el universo como un todo compuesto por partes desconectadas, pues todo está unido y tanto el espacio como el tiempo están formados por la misma esencia que la materia. Bueno, así pues, una partícula subatómica no se transforma repentinamente en onda a velocidades que tendrían que ser superiores a la de la luz, que ya lo existe. Por eso les digo, ha ido avanzando, ¿no?, la física y la metafísica y muchas cosas, a velocidades que tendrían que ser superiores a la de la luz, como lo habría sugerido el mentor Bohm y también Einstein, sino que ya es una onda que ocupa el mismo no espacio que la partícula. Por lo tanto, la realidad no es material en sentido corriente de la palabra, es algo mucho más inefable. Los físicos lo llaman no localidad, los místicos lo llaman unicidad. Pues yo me voy a permitir decir algo. Ya lo dije en un programa, que un universitario me dijo un día que para él Dios no existía. Y así me lo dijo, la palabra la usó. Bueno, está bien. A la cuarta, quinta copa que se tomó este individuo, ustedes saben que se desinhibe la persona y se clarifica. En lo general se abre el open mind, la mente se abre. Y por eso viene ese dicho muy mexicano, quizá en otros países por seguro lo dicen, pero ahí buscan la traducción. Aquí se dice que los borrachos, los bebedores, dicen la verdad igual que los niños. Y es cierto, se desinhibe, se suelta. Y este individuo que dije y repito hoy, cuando estaba ahí en ese estado de, todavía de conciencia, pero ya más liberado, le dije, oye, ¿tú dijiste que no existía? Sí, lo dije. Oye, ¿y quién crees que formó este planeta? No, le dije, el universo. Dice, pues, el Big Bang. Ah, el Big Bang. Lo dijo Einstein, me parece. ¿Te imaginas? ¿Has visto? Y le hablé del planeta, del
satélite que mandaron lejísimo, sacó fotos de la sección así, de donde está comprendida la galaxia a la cual pertenece el sistema de las Pléyades, donde pertenece el sistema solar. Le digo, oye, ¿lo has visto ese que ha reflejado hacia acá? Sí. ¿Y has visto que son rayitas? Sí. ¿Y has visto que allá al fondo hay un puntito blanco? Pues no. Bueno, fíjate. Eso es el área donde, por decirlo, ¿no?, donde existimos nosotros. Entonces quiere decir que, según tu teoría, te imaginas lo dije en otras palabras, te imaginas la cantidad de Big Bang que tuvo que haber habido. Y es una sección, del infinito universo. ¿Sí? Algún día les platicaré una experiencia que tuve que me quitó de andar preguntando a la superioridad sobre esas cosas. Aunque hubo quienes no estuvieron de acuerdo, Bohm desarrolló una comprensión más profunda aún de un todo interconectado, con una esencia consciente, donde toda la materia y los sucesos interactúan entre sí, porque el tiempo, el espacio y la distancia son una ilusión que depende de la perspectiva. Hoy ya no. Y ya les hablé en alguna ocasión del planeta Nibiru, por el cual, para descubrirlo, la NASA y el Vaticano mandaron construir un supertelescopio y construyeron un observatorio en un lugar sagrado del estado de Nuevo México, sagrado para los pieles rojas, los verdaderos los dueños de la tierra, de aquella tierra, ¿no?, del norte de mi país. Y encontraron la forma de lograr ver ese planeta Nibiru. Después encontraron una referencia y eso les dio una posibilidad de calcular la distancia. Si sabían de esta referencia, la distancia al planeta Tierra, pudieron calcular la distancia de ese planeta Nibiru a la Tierra y pudieron calcular la velocidad. Y son de esos secretos que he hablado, que los militares de los países poderosos y los políticos, llámense presidentes, primer ministro, o sea, saben, pero lo tapan a la humanidad. Dicen ellos que por temor a que la gente enloquezca, vamos. Pues no. Entonces, el tiempo, el espacio y la distancia ya no son una ilusión. Bueno, Bohm llegó a desarrollar un modelo holográfico del universo, donde se puede encontrar al todo en el segmento más diminuto, de encontrar al todo, ¿sí?, en una hoja de hierba o en un átomo, y donde la materia, las circunstancias y las dimensiones son resultado de las proyecciones holográficas de una energía consciente, sutil, pero poderosa. Tanto la localización real como por extensión la transfiguración de las partículas son una manifestación de la realidad. Solo existen en el contexto de apariencias relativas. El mismo Bohm descubrió que todo está conectado con todo, con el pasado, el presente y el futuro, así como el tiempo, el espacio y la distancia. Porque todo ocupa el mismo, no espacio y no tiempo. Ah, caray. Pues sí. Si lo vemos desde el ángulo de estas personas, pues no existe ni el espacio ni el tiempo. Pues sí existe. Acabo de decir lo que es el espacio, o parte del espacio. El espacio es infinito. Algún día también les platicaré una experiencia que tuve, o 2 o 3, ya no me acuerdo, pero varias. Claro que existe. David Bohm
aportó a la física y al mundo científico la comprensión que ha impulsado a místicos y a sabios desde el albor de los tiempos. Rechazó la idea de que las partículas no existen sino hasta que son observadas. Y al igual que el reconocido físico inglés y premio Nobel Brian Josephson en el 1940, comprendió que la física debe ver bajo una perspectiva nueva la naturaleza de la realidad subatómica. Bohm reveló que no se trataba simplemente de que la perspectiva consciente afectara a la naturaleza del nivel cuántico subatómico, sino que este es realmente consciente, lo que significa que todo es consciente, incluso los objetos inanimados y el espacio aparentemente vacío. Esta sería la definición exacta de la realidad mística o espiritual. Aquí ya están hablando de eso. Si es que fuera doble, si fuera posible definirlo. Bueno, pues, al hablar ya de espíritu y materia, volvemos al principio de esta plática, que es el físico como místico, y de una confesión más profunda que es esta. Existe materia, existe espíritu. La materia es la encarnación, los bebés que nacen de la unión del hombre y la mujer. Que por cierto, se ha dicho que ayer, por segunda vez, el actual presidente de Estados Unidos dictó como ley que en ese país, y eso quiere decir, yo me uno a eso, con todo respeto, pero me uno a esa opinión, solo existe dos géneros. Los que son creyentes de la filosofía que sea, saben que se creó hombre y mujer. Todo lo demás es lo que Spengler dijo hace más de un siglo. Decadencia de Occidente. Pero yo creo que también ha habido del lado oriente, pero no lo sé. Entonces, pues, esto hay que considerarlo pues como una realidad, ¿no? Una verdadera realidad. Bueno, entramos a la siguiente lectura, que es el espacio sagrado. Decía yo, no se les olvide, que existe materia y espíritu. Entonces viene a mi mente ahorita, aunque lo diga aquí después, no sé. Nace la materia y el espíritu, que es, me lo imagino, un soplo divino y crea un espíritu. ¿Hace cuándo? Y permanece inactivo, digamos, solo el creador lo sabe. Pero la materia sí existe y muchas veces, tantas como quizá más que lo que es, ¿sabes? Quizá más o menos, ¿verdad? Pero de que existe, existe. Entonces, es muy sencillo. A ver, remontémonos a lo que hemos estudiado y platicado. ¿Quién hizo todo lo que sabe la humanidad que hicieron algunos humanos? Pues materia, gentes que tenían una materia y tenían un espíritu. Y si nos vamos más adentro del estudio, decimos que entre el espíritu, que es eterno, y la materia, hay algo que se llama alma. Y esa alma es la que se desprende de la materia y la han hasta pesado. Yo sé que la pesan, que X gramos la han pesado. Hay experimentos. Entonces esa alma, pues anda. Si se portó bien, pues quién sabe dónde ande. Se portó mal la materia, pues también ahí anda por ahí. Una película que se llama Ghost, G-H-O-S-T, ahora que está de moda el domingo estos Óscares, donde se ve muy claro que de la materia del maloso se desprende el alma y se la llevan supuestamente la materia gris, los malos, se la llevan. Es el alma, ¿sí? Porque la materia se murió, pero esa alma queda, pues no viva, no cabe la palabra, pero queda esperando una nueva materia, un nuevo cuerpo. Bueno,
el espacio es sagrado. La mayoría de los físicos concuerdan en que un solo centímetro cúbico de espacio rebosa de más energía que la suma de toda la energía contenida en el universo material. Ah, Chihuahua. Pues como dijo aquel, un indito aquí de mi tierra, que dice, pues puede que sí o puede ser que no. ¿Sí? No nos metemos a más lío. Si lo dijo Mr. Bond, está bien, ¿no? Fíjense, le voy a repetir. La mayoría de los físicos concuerdan en que un solo centímetro cúbico, es esto, de espacio, rebosa de más energía que la suma de toda la energía contenida en el universo. Pújale, pues ¿imaginan qué caudal de energía existe? Es muy probable. Yo le diría, pues es la energía divina, la energía del creador. No se me ocurre otra cosa. Una tendencia de la física encuentra este cálculo tan increíble que lo ve como un error. Sí. Pero para otros científicos como Bohm, este principio es perfectamente lógico. La materia, según los físicos, va de vanguardia en física subatómica. No puede, en definitiva, ser separada del espacio vacío. Más bien forma parte del espacio y de un orden más profundo e invisible de realidad no percibida, de la esencia consciente que se precipita como una forma material para luego regresar nuevamente a lo invisible. Por lo tanto, el espacio no está vacío, pues no, sino repleto de energía consciente altamente concentrada, que es la fuente de todo lo existente. Pues entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay o no materia? Pues tiene que haberla, porque si no, ¿cómo se forman los planetas? Simplemente. Pues no pueden. No es gas. Yo diría que es oscuridad. Son, por los principios de rotación, todos los cuerpos, creo yo, en el espacio son redondos o ovalados, si acaso. Pero existen y oscuridad es lo que existe. Hasta ahorita, su servidor es lo que sabe. En llamado The Holographic Universe, el universo holográfico, en una elaboración sobre las implicaciones del genio de Bohm, el escritor y ensayista estadounidense Michael Talbot, que nació en el 1953 y falleció en 1992, describe, repito su nombre, Michael Talbot, describe toda la creación material como una onda, como un patrón de excitación en medio de un océano inimaginablemente grande. Talbot continúa diciendo, parafraseando a Bohm, que a pesar de su aparente materialidad y enorme tamaño, el universo no existe dentro y fuera de sí mismo, sino que es el hijo adoptivo de algo mucho más grande e inefable. Talbot cuenta la historia de Bohm, sintetizando las implicaciones de sus revelaciones y capturando el nihilismo implícito de la ciencia. Aquí va otro pequeño intermedio. El creador creó lo incomprensible. Así le llamo al espacio, al universo. Es incomprensible. Yo viví una experiencia que me enseñó lo que estoy diciendo. Me demostró, lo sufrí, me espantó, me horrorizó el andar en esas experiencias. Es infinito. Aquí cabe aquella anécdota de creo que Santo Tomás de Aquino, que andaba pensando en la Santísima Trinidad, y fue aquel niño que recogiendo con una concha en la playa agua del océano, venía y la vertía en ahorita. Y este señor se lo observó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Pues voy a meter el agua del océano aquí. Es que estás loco. ¿Qué no ves que se sume? ¿Qué no ves que el mar es infinito? ¿Cuándo vas a creer que vas a lograr eso? Y le dijo a aquel hombre, pues es más fácil que yo meta todo el agua del océano aquí, que tú entiendas el misterio de la eternidad sagrada. Ahí está dicho todo.
es incomprensible e infinitamente desconocido. Solo lo sabe el Creador, o como le llaman en las religiones que sean. Según Talbot, Bohm cree que nuestra tendencia casi universal a fragmentar el mundo e ignorar la interconexión dinámica de todas las cosas es la responsable de la mayoría de nuestros problemas. Ah, caray. ¿Sí? Ignorar la interconexión dinámica de todas las cosas. Entre todas estas cosas está la materia y el espíritu. Y es la responsable de la mayoría de nuestros problemas como humanos. Creemos que podemos extraer las partes valiosas de la tierra sin causar un impacto al todo, curar partes de nuestro cuerpo y no preocuparnos por el todo. Tratar de resolver la criminalidad, la pobreza y la drogadicción, que está tan de moda la drogadicción, sin tomar en cuenta a la sociedad como un todo. ¿Sí? Talbot advierte que para Bohm esta percepción fragmentada nos conducirá a nuestra destrucción final. Bueno, esto es comprensible y posible. Sin embargo, no olvidemos que el planeta Tierra no es el único, la única masa que existe en el infinito universo. Así que pues esto lo dejamos hasta ahí, a nuestra destrucción final, dice. Sí, final del planeta Tierra, que está difícil, pero en fin. La dificultad para conciliar la ciencia moderna, incluso la física moderna, con el asombro que siente un niño al observar una noche estrellada, así empezamos, los dos finitos, sigue siendo el dogma absoluto del materialismo, la falta de interconexión, aunque las mareas han cambiado en ciertos círculos de la comunidad científica. Aún seguimos aprendiendo y enseñando que la materia es la fuente de toda vida. Sí. Los científicos siguen asegurando que nada verdaderamente misterioso es real. Al contrario de Einstein, de Albert Einstein, que creía que la apreciación del misterio yace en el centro de la verdadera ciencia. En cartas dirigidas a un amigo, el propio Darwin admite que argumentó enérgicamente a favor de la gradualidad, que es la teoría de que todas las cosas vivientes evolucionan lenta e inexorablemente a partir de la materia primitiva sin cambios bruscos. Pues yo diría que sí, porque simplemente su teoría tiene un cambio brusco al brincar de lo anfibio a lo terrícola. Para no apoyar ninguna teoría de explicación sobrenatural o basada en la creación bíblica, este prejuicio permanece fijo en tal grado que el materialismo absoluto se ha convertido en el dogma de la ciencia y del mundo académico. Según el profesor de la Universidad de Chicago y filósofo estadounidense Alan Bloom, B-L-W-M, Bloom, de 1930 a 1992, que falleció. La sugerencia de que existe un absoluto, incluso en el ámbito de la filosofía, se ve con desdén, o sea, indiferencia, en los círculos académicos, en su libro Closing of American Mind, Mentes cerradas en Norteamérica, que las hay en todo el mundo, pero que él habla de su tierra. Mentes cerradas en Norteamérica, o sea, que no piensan, que no estudian. Revela que el absolutismo de cualquier tipo se ha convertido en tema tabú en las aulas universitarias. Los académicos declaran que no existe un orden o inteligencia subyacente. Sin embargo, la vanguardia de la física teórica hace su aparición con una revolucionaria perspectiva del más antiguo absoluto de la filosofía y la metafísica. Bueno, pues vamos a seguir rápidamente con la sabiduría antigua y la ciencia moderna. La sabiduría antigua y la ciencia moderna. Híjole, mano. El libro del científico americano de origen griego Paul Laviolette, del 1947 a 2022, titulado Genesis of the Cosmos,
La génesis del cosmos, que trata acerca de mitos antiguos y la ciencia de la creación continua. Revela la existencia de un mensaje extraordinariamente persistente, codificado a través de las mitologías antiguas de todo el mundo. Aquí mete Oriente, Occidente, Norte, Sur, todos, de todo el mundo. Un mensaje que ahora es propagado por cosmólogos cuánticos, tales como el físico teórico ruso-estadounidense André Linde, en 1948, de la Universidad de Stanford, California, e incluso el físico cosmólogo y divulgador científico Stephen Hawking, 1942 a 2018, de la Universidad de Cambridge. Estos mitos antiguos que han llegado hasta los tiempos modernos, desde las brumas de la prehistoria, que describen repetidamente principios ahora vueltos a descubrir en la física de vanguardia, de un potencial universal que está latente en toda la realidad, en todos los casos, comenta el científico americano Laviolette el concepto que transmiten los mitos. Por cierto, hay un libro, el mejor historiador norteamericano, que se llama El poder del mito, que ya se los leeremos aquí. Recuerden, El poder del mito, y aquí lo dice él. El concepto que transmiten los mitos indica cómo un éter inicialmente uniforme y monótono se autodivide para producir un patrón de onda bipolar. Pues yo diría el que tiene miedo y el que no tiene miedo. Laviolette explica que a través de los mitos se nos ha transmitido una antigua ciencia de la creación que concibe que toda forma física, animada o inanimada, es sostenida por un proceso subyacente, un flujo de energía vital que está presente en todas las regiones del espacio. Ya se está metiendo a lo grande. Por lo tanto, la antigua ciencia de la creación infiere la presencia de una cierta forma de conciencia vital o espiritual en todas las cosas, incluso en objetos inanimados como una piedra, un río o la tierra misma, aunque respalda su premisa con los principios de la física cuántica. Laviolette advierte a los materialistas que habitan el mundo de la ciencia moderna que esta amplia visión acerca de la vida está en marcado contraste con el paradigma estéril y mecanicista que ha negado la existencia de un mundo sobrenatural e invisible y que ha fomentado la división entre la ciencia y la religión. Bueno, esta división cada día se une más, la ciencia y la religión, porque los grandes filósofos a través de muchos años, junto con los grandes religiosos, han ido, cada quien con su teoría, ya están así muy cerquita de esa unión, porque tiene que ser. ¿Por qué? Porque es una orden divina, porque hay un plan divino, ¿verdad? Y simplemente por eso, así sin dar más explicación. Quien no quiera creer, con todo respeto. Quien no, también respeto, más respeto. Los sumos sacerdotes de la física, fíjense, ya les llaman, los sumos sacerdotes de la física, como físico estadounidense del premio Nobel, como el físico estadounidense del premio Nobel, Steven Weinberg, de 1933 a 2021, y otros físicos notables dejan claramente la puerta abierta a la creación continua propuesta por Laviolette. De este modo, según el físico estadounidense Mikio Kaku, en el 1947, en la Universidad de Nueva York, se produce un sincretismo entre la cosmología judeo-cristiana, la budista y la científica. Estos sumos sacerdotes también reconocen la posibilidad de universos paralelos, el concepto de multiverso o multiuniverso, en el que nuestra realidad es tan solo una de las muchas que existen, sin tiempo ni espacio. Un principio, eterno,
un principio que suena como una versión científica de la existencia trascendental. Michio Kaku, en un artículo publicado en el diario London Daily Telegram, es muy famoso ese periódico, London Daily, da cuenta de la incapacidad de la teoría del Big Bang. Fíjense, da cuenta de la incapacidad de la teoría del Big Bang para explicar qué sucede antes de esa gran explosión. Cita a Weinberg, ¿sí?, cuando dice: una importante implicación es que no hubo comienzo. Este multiuniverso ha estado aquí entre nosotros todo el tiempo. Muy posible. Al darse cuenta de lo extremadamente improbable que era que nuestra realidad, y mucho menos otras realidades, produjera las condiciones necesarias para sostener formas de vida biológicas. Freeman Dyson, de la Universidad de Princeton, dice que desgraciadamente para los materialistas es como si un universo hubiese sabido que veníamos. Un universo hubiese sabido que pues. Bueno, nos abreviamos la explicación del conductor porque yo dije muchas cosas. La lectura 5, más allá del velo. Creo que con esto vamos a terminar por hoy. Los principios de un universo inherentemente inteligente que la ciencia moderna recién ha comenzado a adoptar han existido, por supuesto, durante miles de años. Los antiguos textos sánscritos, o sea, obras literarias, filosóficas y religiosas, escritas en el lenguaje de la antigüedad, Dek-infuismo, describen la naturaleza del Purusha, que es el hinduismo. Purusha, que es el hinduismo, se refiere al alma del universo. La conciencia suprema y el Chitam, con doble T, o sea, la mente, la sustancia mental como partes fundamentales de la realidad, los reinos animal, vegetal y mineral, existen solo como grados de conciencia suprema, y el hombre, siendo altamente consciente, participa en ese inmenso y sutil flujo de conciencia. La mente sería un universo en miniatura y esta sería la expansión de aquella. Y mientras persiste el debate en la ciencia occidental, aquí nos están diciendo que la oriental, la hindú, va adelante, a través de la historia, informan de experiencias conscientes sobre fenómenos que los sumos sacerdotes de la física relegan a teorías abstractas. En estados alterados de conciencia, por ejemplo, el gran gurú hinduista Yogi Paramahansa Yogananda, que nació en 1893 y falleció en 1952, que vivió gran parte de su vida en Estados Unidos. Era capaz de experimentar su propia conciencia fusionada con la conciencia cósmica, después de haberse dedicado a la tarea por varios años. En su famosa autobiografía, Yogananda describe su experiencia. Mi sentido de identidad ya no estaba confinado a mi cuerpo, sino que abarcaba y adoptaba todos los átomos circundantes. Mi común visión frontal fue cambiada por una vasta visión esférica, con todas las percepciones fundidas en un mar luminiscente. La luz unificada se alternaba con la materialización de las formas. Después de explayarse en la descripción de un estado de gozo extático, o sea, de éxtasis, el famoso yogi continúa diciendo: una alegría gloriosa se inflamó dentro de mí y comenzó a envolver ciudades, continentes, la Tierra entera, sistemas solares y estelares, tenues nebulosas y universos flotantes. Todo el cosmos brillaba dentro de la infinidad, de la infinitud de mi ser. En la jerga de la física moderna, esta experiencia puede describirse como la no localidad en el mar de electrones. En la jerga de la disciplina yoga, se describe como la unicidad con la conciencia suprema, el ser supremo o Dios. Con respecto a la fuente de esta luz, Yogananda dice: los rayos divinos
se dispersaban desde una fuente eterna, ardiendo para formar galaxias transfiguradas con un aura inefable. Una y otra vez, los rayos de la creación se condensan en constelaciones y luego pasan a ser láminas de fuego transparente con una reversión rítmica. Billones y billones de mundos se adentraron en esta luz diáfana y después el fuego se convirtió en firmamento. Pero tal vez lo más significativo que el sabio nos transmite es que su experiencia de la luz y del centro de la creación emanaba desde un punto perceptual en su corazón, no desde su intelecto. Una enseñanza que pone de relieve las limitaciones del método científico occidental. Pero mientras la ciencia occidental se niega a aceptar semejante relato subjetivo, argumentando que carece de verificación objetiva, los místicos que a lo largo de la historia se han dedicado a aprender un método de percepción absoluta siguen describiendo experiencias similares. La dimensión científica del yoga, practicada en el laboratorio de la mente humana, que es este cerebro, y el corazón, es de hecho la ciencia de la conciencia, que según físicos como Bohm, el famoso Bohm, es al mismo tiempo inseparable y responsable de toda realidad. A su propia manera, es probable que nuestro niño asombrado con aquello que dijo al principio, las estrellas y la luz, asombrado ante la vastedad del firmamento, llegue a la misma conclusión. Aquí nos dice algo rápidamente. ¿El niño qué es? El niño es un ser puro, sin ninguna tendencia. Cuando llega a los 7 años, dicen los científicos, entra la edad de la conciencia, y entra el conocimiento de la muerte, y entra el conocimiento del bien y del mal. Bueno, habrá que discutirlo, platicarlo, mejor dicho. Pero yo creo, como una experiencia propia, que el universo es infinito, ya lo dije. Que la creación de los, yo creo que millones y millones de planetas o masas, materia, lo que le quieran llamar, está dentro de una gran oscuridad. Y de ahí viene el por qué el planeta Tierra tiene luz, por qué tiene agua, por qué tiene océanos. Pues simplemente, según se ha estudiado y se cree, porque es un planeta de enseñanza, de transición, de transfiguración, en donde lo bueno sigue como lo bueno, y lo malo, pues lo malo. De ahí viene el ejemplo de Ghost. ¿Sí? Cuando dije de la pluma, que Dios o el Creador creó como espíritu, te da derecha, izquierda, derecha, es eterno. ¿Cuándo lo creó? ¿Quién sabe? ¿Cuándo termine? ¿Quién sabe? No lo puede saber más. Es semejante al secreto de la Trinidad Sagrada. Entonces, si tenemos diferentes tiempos, en diferentes épocas, en diferentes galaxias, X, no importa. Vivamos esta vida lo mejor que podamos, amándonos a nosotros mismos y amando a nuestros semejantes. Hoy por hoy damos por terminada esta larguita plática, pero creo que les va a servir a todos, por lo menos a pensar. Yo les vuelvo a invitar, escuchen primero, lean, cultívense y vayan, viajen, toquen la tierra, van a ver que van a sentir la vibra. Muchas gracias por hoy, gracias, perdonen las faltas, los errores, las tardanzas, pero seguimos adelante. Muchas gracias.